Buenos días. Ahorita entonábamos una canción que decía, la creación te canta, te damos gloria, le damos gloria a cada uno de los que estamos aquí. Y precisamente los versículos que vamos a ver el día de hoy, que es Colosenses 1, versículos del 15 al 17, nos habla de la personalidad más importante de todo el universo. Es el Dios del cielo revelado a los hombres como el Hijo. Es el corazón del cristianismo, es el corazón del cristiano, es el corazón de usted y mío. Y en esta mañana está en esta porción de la Biblia. Esto que vamos a leer es el convencimiento de nuestra fe. Y muchas veces también es el campo de batalla en el cual estamos contra todos aquellos que quieren echar abajo a Jesucristo. Es la sangre misma del cristiano, es la sangre misma del cristianismo, y esto de lo que estoy hablando es la deidad de Jesucristo. Y cantamos ahorita, es por quien vivimos, es a quien adoramos, es a quien glorificamos. Y vamos a darle lectura, le voy a dar lectura, versículo 15 de Colosenses 1. Y enfoquémonos cada vez que dice Él es. Nos está describiendo quién es Cristo. Y dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta aquí vamos a ver, pero el versículo 18 de la próxima semana también dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entendemos también que la Biblia es el libro acerca de Cristo, es el libro acerca de la revelación de Dios a la humanidad. Es Dios hecho carne, siendo Dios todavía, para revelarse a cada uno de nosotros o revelarse a la humanidad. De todas las afirmaciones de la Biblia acerca de Dios, seguramente esta porción es la más clara, la más contundente, que nos habla acerca de que Cristo también es Dios. ¿Y por qué es tan necesario esto? ¿Por qué es tan necesario mencionar esto de que Cristo es Dios? En primer lugar, bueno, pues porque había muchos principalmente en aquel tiempo que decían que Jesucristo no era Dios. Hoy en día, después de un montón de años, hay un montón de gente diciendo que Cristo no es Dios también. Y precisamente esto es lo que vamos a ver en la mañana. Y le damos un clic más, por favor. Y como proposición tenemos que por cuanto, bueno, estamos hablando de la preeminencia de Cristo sobre la creación, específicamente en este domingo. Y tenemos a manera de proposición que por cuanto Cristo es Dios, en primer lugar, por cuanto Cristo es Dios y tiene la preeminencia en todo, especialmente hoy estaremos hablando de la creación, yo debo permanecer fundado y firme en la fe por la esperanza del Evangelio. Si hay algo que te mueve a estar aquí en esta mañana, debe ser Cristo. Si hay algo que te mueve cada día a glorificar a Dios, es Cristo. Si algo te motiva a predicar el Evangelio, es Cristo. Por eso decimos que es bien importante estos versículos, porque aquí es donde radica el corazón de todo el cristianismo, estar buscando y centrados en Cristo. Ahora, para entender todo Colosenses, debemos de entender que Pablo escribió esta carta y cada una de sus cartas por una situación bien definida y bien clara.
Pablo decide escribir una carta precisamente por un comunicado que le habían dado. Y Epafras le había dicho algunas cosas y entonces Pablo responde con esta carta. Pero ¿qué cosas le había dicho Epafras para que Pablo escribiera esta carta? Pues resulta que en aquel tiempo había una tendencia de la gente, una tendencia de pensamiento en la iglesia, algo llamado gnosticismo. Y estas personas tenían 4 puntos muy arraigados a ellos, los cuales van totalmente en contra de Cristo. Entonces los vamos a explicar rapidito. El primer punto de los cuales estas personas hablaban, el primero es que Dios no es el creador, es lo que decían estas personas. Dios no es el creador. ¿Por qué? Bueno, resulta que ellos decían, Dios es espíritu, todo lo espiritual es bueno, es perfecto. Y ellos decían que así era Dios, pero decían, la materia es mala. Todo lo que hay en esta tierra, todo incluyendo el cuerpo, las cosas, todo lo material es malo. Entonces, alguien totalmente bueno y perfectamente bueno no puede crear algo malo como la tierra, algo malo como los humanos. Totalmente erróneo, por supuesto, estas personas. Por eso Pablo en el versículo 16, vamos a ver más adelante, insiste en que Dios es el creador. Esa es la respuesta que Pablo da a estas personas, diciéndole que Dios es el creador del mundo y el agente de la creación. No fue algo solamente una emanación, pues estas personas decían que como Dios era muy bueno, Dios había creado una emanación de Él o un espíritu de Él que no era tan bueno como Él. Y luego después había creado otra emanación que era menos buena que esta y que Dios, entonces era regular. Y entonces había creado otro espíritu y otra emanación, lo cual era menos buena, y había creado otra hasta que era lo suficientemente mala para poder crear el mundo. Estaba completamente equivocado todo esto. Entonces, esto de estas emanaciones, por supuesto que era incorrecto, pues una emanación no es lo que había creado el mundo, sino Dios mismo y Jesucristo presente también. Entonces debemos de tener en claro esto por las afirmaciones que va a dar Pablo ahorita. La segunda cosa que creían estas personas es que Jesús no era Dios, también decían. Jesús no es Dios. Creían que Jesucristo era solo una emanación, lo que veíamos ahorita, una de tantas emanaciones o espíritus de Dios para poder crear al mundo. Jesucristo es uno más entre todos y Jesucristo no es Dios, es lo que decían estas personas. Algo también completamente equivocado. Y ahorita vamos a ver qué afirmaciones. Pablo menciona que en Jesucristo habitó toda plenitud, toda la plenitud en forma corporal, en forma de hombre, pero Dios mismo ahí, y echa abajo todo lo que estas personas decían. Uno de los objetivos principales de Colosenses es en insistir que Jesús es único y que en Él está la totalidad, la esencia de Dios en Cristo. Y eso es lo que creemos nosotros hoy en día. La tercera cosa que ellos mencionaban, estas personas que estaban equivocadas, es que Jesús no era humano. Hablamos que Jesús era solo un espíritu, solo una emanación, y ellos decían, no es humano. Jesucristo es una de estas emanaciones solo de Dios y solo espiritual, así como Dios. Y ahora también, además de que negaban la humanidad de Jesús, era imposible que Dios se hiciera humano, y negaban esto también. Pablo, y nosotros tenemos en la Biblia, para seguridad de nosotros, en el versículo 22 de Colosenses, que Jesucristo reconcilió al hombre con Dios en su cuerpo de carne. Y por esa razón Pablo escribe estas palabras. Dice que la plenitud de la divinidad que moraba en él corporalmente. Y la cuarta cosa que decían estas personas es que antes de poder llegar a Dios, ahora, que las personas antes de poder llegar a Dios, tenías que conocer todas sus emanaciones para entonces poder conocer a Dios. Tenías que conocer todos sus espíritus para entonces conocer a Dios. Estaban completamente equivocados. Recordemos que ellos creían que el principal motivo del hombre
era buscar a Dios. Y de repente vemos acerca del conocimiento que no es lo mejor y que no es lo óptimo, precisamente lo dice por estas palabras. Porque ellos decían, no, a ver, ¿tú quieres conocer a Dios? No, mira, primero tienes que conocer a este espíritu y a esta emanación, y fíjate que a este ángel, y luego a alguien llamado Jesucristo también, y tienes que conocer todo acerca de ellos para que entonces conozcas a Dios. Totalmente equivocados. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que es esto erróneo? Porque Pablo insiste en que la salvación no consiste en conocimiento, sino que es redención y perdón de pecados. Entonces no consiste en conocer cada una de estas emanaciones, no consiste en conocer cosas de ángeles, más bien consiste en redención y perdón de pecados. Así que las verdades del Evangelio desde aquel tiempo hasta el día de hoy son suficientes para encontrar el camino a Dios, el Evangelio de Jesucristo. Así como usted y yo algún día nos topamos con el Evangelio de Jesucristo, fue lo único y suficiente para encontrar el camino a Dios. Y el versículo 28 nos muestra que su propósito era advertir, enseñar y presentar a todo hombre maduro en Jesucristo. Pablo presentaba que el Evangelio era para todas las personas, personas sencillas que no habían estudiado y letradas, para ellos es el Evangelio, personas sabias y entendidas y estudiosas, también para ellos es el Evangelio. El Evangelio es para todos. Estas son doctrinas de falsos maestros que había en aquel tiempo, y le llegan a Pablo por medio de Epafras diciendo, y hay gente que dice que Jesucristo no es Dios, hay gente que dice que Dios no creó todas las cosas. Y entonces Pablo escribe Colosenses. Y versículo 15, iniciamos primeramente con que Cristo es Dios. Para poder iniciar cada uno de estos puntos debemos de entender primeramente esta explicación que da Pablo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra imagen, ícono en su idioma original, es una representación bastante perfecta de lo que es Dios. O sea, estábamos diciendo que Jesucristo es la imagen de Dios, Jesucristo es el ícono de Dios, Jesucristo es una representación perfecta de lo que es Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios hecho carne para la humanidad. Dios es espíritu y por ello invisible, pero en Jesucristo Dios se ha hecho visible para cada una de las personas por medio de Jesucristo. Jesús es la perfecta manifestación de Dios para comprender cómo es Dios, a quien es imposible verlo. Se pudo ver por medio de Jesucristo físicamente. Tenemos que ver a Jesús. Él representa perfectamente a Dios hacia los hombres, de tal manera que nosotros podemos ver, conocer y entender a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la importancia, porque debemos de entender y conocer a quien seguimos. ¿Se acuerda que cómo inicia la vida cristiana? Tomando una decisión de fe. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Con la palabra de Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda de alguien que fue hecho a la imagen de Dios? El hombre, en Génesis, ¿cierto? También en Génesis, y esta frase quizá también la recordaban estas personas cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen también. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó. En Génesis 1:26 encontramos esto, que el hombre fue hecho para que fuera la imagen de Dios, pues también esta es la misma palabra, fuera un ícono de lo que es Dios. Pero el pecado se introdujo a Adán y ahora esta imagen es deteriorada, no es la misma. Además, una gran acertación
es que Cristo no fue hecho a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y hay una enorme diferencia en una palabra tan pequeña. Cristo es la imagen de Dios. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, ahora deteriorada. Pablo, al usar esta palabra de imagen, de ícono, de una manifestación perfecta, de algo perfecto, también menciona, dice, casi les dice, miren a Jesús, Él muestra lo que es Dios completamente. Jesús muestra cómo es Dios en su carácter, Jesús muestra cómo es Dios en su bondad, en su amor. En Jesucristo ustedes pueden ver la gloria de Dios. Además de Jesucristo mostrar esto, al hacerse humano, también muestra lo que el hombre debió de ser. Muestra lo que usted y yo debimos de ser. Aquí tenemos la humanidad como Dios la diseñó. Jesús es la perfecta manifestación de Dios, pero también es la perfecta manifestación del humano. Perfecta, sin mancha. En Jesucristo tenemos la revelación de Dios y la revelación de la humanidad. Versículo 19 nos dice que es la revelación completa de Dios. Si yo le preguntara en esta mañana, si Dios fuera un hombre, ¿qué esperaría usted de Él? Si Dios fuera hombre. Si Dios fuera un hombre, ¿usted qué esperaría de Él? No es cierto que mencionaríamos, pues que no se equivocara. Jesucristo lo hizo. Que no tuviera pecado. Jesucristo lo hizo. Seguramente que hablara las palabras más grandes que nadie jamás ha hablado y que perduraran por miles de años. Jesucristo lo hizo. Seguramente si Dios fuera humano, ejerciera una influencia en la humanidad como nunca nadie la ha hecho. Seguramente hiciera milagros con facilidad. Y déjeme decirle que hay alguien que ya lo hizo, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la revelación completa de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos comprender acerca de Dios en su creación, por ejemplo, y el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 también nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que por medio de la creación podemos ver su poder, su eterno poder y deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la creación nos muestra la grandeza de Dios, el mar nos muestra la grandeza de Dios, el universo nos muestra la inmensidad de Dios. Esta revelación que Dios nos ha dado a través de la creación, así de hermosa, así de grande, sigue siendo insuficiente. Hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios que quedan por ahí, no quedan marcados en la naturaleza, pero sí quedan marcados en un hombre, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Cuando miramos a Cristo, ahí tenemos un reflejo completo y fiel de todo lo que es Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Y vamos a ver algunas características que reflejan a Dios. Y versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Lo que tenemos como punto número 1 que tenemos hoy es que Cristo es Dios y es el agente
de la creación, el agente de la creación. Dice el versículo 2, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que Jesucristo es el resplandor de su gloria y también la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos. Si regresamos a Colosenses 1, recordemos que Él es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Y en Juan 14:9 vemos a Cristo diciéndole a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es el mismo Dios, Jesucristo es la misma sustancia de Dios. Y debemos de tener esto bien claro. Porque repito, si usted está entregando su vida a Dios, es porque está viviendo ¿para quién? Para Cristo. Si usted está aquí, es por Cristo. Si alguien nos reconcilió, es por Cristo. También vemos que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, purificó nuestros pecados por medio de sí y se sentó a la diestra de la majestad. Entonces Jesucristo es el agente de la creación. Y continúa diciendo Colosenses versículo 15, además de que Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito tiene, al menos le podemos dar dos significados dentro de las escrituras. Primogénito, ¿cuál es la primera que se le viene a la mente? Pues tiempo o cronología. El primero que nació, ¿verdad? Y eso lo vemos en Lucas 2:7. Cuando María dio a luz a su hijo primogénito, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues está diciendo que el Señor Jesús fue el primer niño que María dio a luz. Primogénito. Pero también primogénito puede ser entendido como una posición. Puede ser entendido como un puesto distintivo, un puesto de superioridad, un puesto de supremacía. Entonces primogénito sí puede ser el primer hijo que es nacido, pero también el primero en el estándar, el primero en la supremacía, el que tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. ¿Y dónde podemos ver esto? En Éxodo 4:22, donde dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Algo está claro, el pueblo de Israel no era el primer pueblo creado por Dios, ¿verdad? No puede significar tiempo ni cronología. ¿Qué significa? Que el pueblo de Israel tenía un puesto distintivo para Dios. Entendemos que aquí no hay cabida para pensar que era el primer pueblo o un nacimiento de un pueblo literal, sino que era un puesto distintivo que tenía la nación de Israel. Y en Salmo 89:27 también tenemos que David, como un tipo del Mesías, del Mesías que habría de venir, dice que Dios hará a David su primogénito, más alto que todos los reyes de la tierra. Una pregunta, ¿David había sido el primogénito? ¿El rey, el primer rey? No. Alguien había sido antes que él, Saúl. Entonces él no era el primogénito, pero está diciendo Dios, más alto que todos los reyes. Entonces esta palabra primogénito está hablando de superioridad por sobre todas las cosas. Dios había decidido darle un puesto de supremacía y preeminencia. Y este sentido de posición, no es cierto que es el sentido que Pablo busca darle a Jesucristo cuando dice el primogénito de toda la creación. Muchas veces se confunde y dicen el primogénito de toda la creación. Jesucristo fue creado, pero no está hablando de tiempo ni de cronología.
Está hablando que Jesucristo es el primero en supremacía, en importancia sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Él existió antes de toda la creación y ocupa un puesto de superioridad y supremacía sobre ella, y no tiene nada que ver con algo de nacimiento ni de cronología, más bien la realidad de que el mayor honor y supremacía de toda la creación, incluyéndonos a nosotros, la tiene Jesucristo. Jesucristo. Todo le pertenece a Él. Y el versículo 16 nos dice, porque en Él nos da la razón de por qué Jesucristo es el primogénito de toda la creación, y es porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está metiendo la palabra todo. Y todo, hermanos, es todo. No hay nada que esté fuera de Cristo. No hay nadie que pueda decir, yo soy bien especial y Cristo me hizo a mí aparte. No. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y para Él. Fue por Cristo. Bueno, Juan 1:3. También nos respalda esto y nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces fue por Cristo, porque en todas las cosas fueron creadas, fueron ideadas, fueron pensadas, fueron planeadas por Cristo. Descubrimos un planeta en el universo. Lo descubrimos, es nuevo. No, ese planeta que está allá en lo último, Jesucristo lo planeó. Lo macro, descubrimos algo chiquito, una molécula, los electrones, los protones, los neutrones. No descubriste nada. Alguien ya lo había pensado y lo había planeado, y ese es Jesucristo. Pero la gloria de ver ese planeta a lo lejos te debe de llevar a pensar en la gloria de Jesucristo. El ver lo micro y los electrones y los neutrones te debe de llevar a Cristo. Cada cosa nos debe de llevar a Él. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, las que puedes ver y las que no puedes ver, fueron creadas por Él. Visibles e invisibles. Lo que puedes ver, lo que conoces, lo que no conoces, todo fue creado por Él. Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades. ¿Por qué menciona estas cosas aquí? Porque precisamente está hablando que todas las cosas fueron creadas por Él, y al decir estos tronos, dominios, principados y potestades, está hablando de toda esa serie de emanaciones o de espíritus que la gente decía que tenías que conocer para conocer a Dios. Dice, no, todas esas cosas fueron creadas por Él, para Él. Si tú conoces a Cristo, conoces al Dios glorioso. No es necesario nada más. Cristo es suficiente. Suficiente. Ellos tenían a Jesucristo como alguien más que habrían que conocer. Creían que Jesucristo existió y que había estado ahí con ellos, pero que era alguien más que tenías que conocer. Tenías que conocer a Jesucristo, tenías que conocer ángeles, tenías que conocer filosofías que solo ellos sabían, para entonces conocer a Dios. Y al final, ¿quiénes creen que eran los únicos que conocían a Dios? Pues ellos, supuestamente. Y por eso Pablo escribe estas cosas. Entonces, vemos que Cristo es el agente de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Y el número 2, tenemos que Cristo, además de ser el agente de la creación, también es el objetivo de la creación, porque el propósito es que todo lo creado dé gloria únicamente a Él. A Él. Todo es para la gloria, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no solo es el agente de la creación, sino también su objetivo, su meta para dar gloria. Es decir, que todo lo creado
fue creado para ser suyo, para que en su gran obra de gracia, en su gran obra de amor, el único que fuera glorificado fuera Él. Fuera Él. Nunca la creación ha estado por encima de Dios. ¿Usted ha visto también a gente que pone a la creación por encima de Dios? Es que nuestro Dios es el sol. Es que nuestro Dios es la luna. Es que nuestro Dios es un ángel. Pues aquí lo que Pablo se encarga de decir es no. Todo eso está por debajo de Cristo y Cristo siempre por encima. Más bien Cristo por encima de toda la creación. Y eso lo podemos ver en Génesis 1. Vayamos allá. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios, ¿verdad? Y no solo eso. Si Dios lo creó, ¿quién está por encima de ello? Dios. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 3, ¿cómo inicia? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11, después dijo Dios. 14, dijo luego Dios. 21, y creó Dios. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Dios creó todas las cosas y si Él dijo que se hicieran todas las cosas, ¿por qué habríamos de poner esas cosas por encima de Dios? Y esto es bien triste porque gran parte de la vida del humano se la pasa poniendo las cosas por encima de Dios. Hay gente que pone al sol por encima de Dios. Hay gente que pone a la luna por encima de Dios. Pero hay gente que pone su carro por encima de Dios. Hay gente que pone su dinero por encima de Dios. Primero es mi dinero, después es Dios. Hay gente que pone primero su casa y vive para su casa y se desvive por su casa y después es Dios. Pero cuando no tienes tu casa, ¿qué te queda? Dios, porque Él permanece siempre. Entonces, ¿por qué gastamos nuestras fuerzas queriendo poner siempre las cosas que Dios hizo por encima de Él? Y aquí vemos a Dios en la creación. Pero Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, Cristo. Y este verbo era con Dios. Jesucristo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todo esto creado para Él, para dar gloria a su nombre. Si tú ves la grandeza de los planetas, es para darle gloria a Él. Si tú ves el mar hermoso, los montes hermosos, es para dar gloria a Él. No para que digas, qué bueno soy, qué rico soy, yo soy bien rico por estar aquí en esta montaña, y no. Es para que veas la grandeza de Dios y veas tu pequeñez, que Dios en medio de todo eso. En la creación vemos destellos de lo asombroso, del asombroso poder de Dios. Y no nos queda más que postrarnos y adorar. Dice un salmo también que los montes dan gloria a Dios, las aves dan gloria a Dios. ¿Por qué el hombre no había de dar gloria a Dios? Lo peor que puede hacer la creación es no vivir para dar gloria a Dios. Los pajaritos cuando cantan dan gloria a Dios. Cuando usted ve lo enorme que es el mar y los cielos, ellos hablan de que hay alguien quien los creó. Pero el humano que sí se puede comunicar, parece ser que rechaza muchas veces que Dios lo ha hecho. ¿De qué sirve un hombre si no sirve para dar gloria a Dios? ¿De qué sirve un carro si no avanza? ¿De qué sirve un calentador si no calienta?
¿Para qué lo usa? Pues ya tíralo, no sirve para nada. ¿De qué sirve un mini split si no enfría? Pues ya quítalo, ni se ve ni bien. Entonces lo quitas. ¿De qué sirve un nombre si no da gloria a Dios por quien es? Tenemos que buscar dar gloria a Dios por medio de nuestra vida. Y punto número 3, además de Jesucristo ser el agente de la creación, además es el objeto de la creación, el objetivo a quien hay que darle gloria. Además de todo eso, Él lo hizo, Él es el objeto a quien hay que darle gloria. Además, Él es quien sustenta toda la creación. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es lo que nos decía también Hebreos 1:3. Él es el agente de la creación, el objetivo de la creación, el sustentador. Él es quien sustenta el universo de principio a fin. ¿Usted ha leído qué pasaría si la Tierra está en una rotación constante, pero si cambiara la velocidad de esa rotación, ¿sabe todo el borlote que se haría? Si el Sol aumentara su temperatura algunos grados, ¿sabe usted lo que pasaría? ¿Por qué el Sol tiene la perfecta temperatura? ¿Por qué la Tierra rota perfectamente, segundo tras segundo? ¿Sabíamos usted que también la inclinación de la Tierra es exacta y perfecta? La Tierra está inclinada, ¿por qué no nos caemos al vacío? Porque Dios sustenta todas las cosas. Es que la gravedad, sí. ¿Quién creó la gravedad? Cada una de estas cosas son sustentadas por Dios. Y Pablo deja estas palabras aquí para pensar en esto, que Cristo es quien sustenta desde lo más grande hasta lo más pequeño en esta tierra. También hay publicaciones por ahí que si las avispas o abejas desaparecieran, también un borlote se armaría. ¿Y quién cuida a esas abejitas? Hay alguien que sustenta todas las cosas. Entonces, ¿de qué habríamos de preocuparnos nosotros? Recordemos que hoy en día somos una imagen muy deteriorada de lo que es Dios, muy deteriorada por medio del pecado que hay en nosotros. Pero esto puede ser restaurado en nuestras vidas. Y es restaurado, esta restauración inicia cuando una persona viene al conocimiento de Jesucristo. La relación que estaba rota ahora es restaurada. Y Efesios 4:24 apoya esto que estamos diciendo, porque también nos dice que vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La restauración de un hombre a la imagen de Dios es cuando se viste del nuevo hombre. La santidad y la justicia son restauradas en él. Y entonces el hombre cumple su función. Entonces, ¿a qué nos manda Dios? A vestirnos del nuevo hombre. Y por supuesto tiene que ver con la salvación, pero también cuando usted y yo nos conducimos como un nuevo hombre. Usted se conduce como un nuevo hombre, esto es visible, se puede ver que te conduces de una manera correcta y entonces al que reflejas no es a ti, sino es a Cristo. Es a Cristo y entonces el hombre cumple su función. Algo debe de quedar claro, que esta es nuestra función, dar gloria a Dios, reflejar su gloria también, pero nunca, nunca llegaremos, al menos terrenalmente, a los talones a aquel que es la exacta y perfecta imagen de Dios invisible, que es Cristo. Cristo está por encima incluso de nosotros. Y a lo mejor esto lo menciona así porque hay gente que dice, no, yo aquí mis chicharrones son los que truenan, dice el hermano Lalo. Pero por encima de ti hay alguien más grande
que es Cristo. Pero tenemos una esperanza y para allá vamos. 1 Juan 3:2 nos dice que algún día seremos semejantes a Cristo, algún día seremos como Cristo. Es lo que nos dice 1 Juan 3:2 y el versículo 3 nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿de qué sirve que sabemos que Cristo es el primero? ¿De qué sirve que sabemos que Cristo es quien creó todas las cosas? ¿De qué sabemos que la creación debe dar gloria a Dios? ¿Para qué nos sirve que Dios sepamos que Cristo sustenta todas las cosas? Para que cada día te purifiques a ti mismo, así como Él es puro. Por eso tomamos la mayor parte de este tiempo para explicar bien qué es lo que ha hecho Cristo. Porque tu razón de vivir, tu razón de estar aquí y de vivir para Dios debe ser siempre Cristo. Siempre. Efesios 4:13 dice que nuestro objetivo como cristianos aquí y ahora es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si vamos a ser como Él, tenemos que esforzarnos el día de hoy a ser como Él. Y como conclusión, por cuanto Cristo es Dios y tiene la preeminencia en la creación, el primer lugar en todas las cosas, yo debo permanecer fundado y firme en la fe por la esperanza del Evangelio. Yo debo permanecer fundado y firme en la fe por la esperanza del Evangelio. Esta última parte todavía no va a ser explicada en su totalidad, pues es la siguiente predicación. Porque recordemos que hay un versículo pendiente que es el 18, que Cristo es la cabeza de la iglesia y entonces nos pide esas cosas, permanecer fundado y firme en la fe. Vamos a leer una pequeña porción de ahí, de por qué decimos estas palabras en el versículo 22 y 23. Y esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Si nos vamos a quedar con algo en esta mañana, que sea esta responsabilidad por la cual vamos a vivir. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Amén. Nos ha reconciliado a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo por medio de la muerte, con un propósito. Cristo murió en la cruz para presentarte santo, para presentarte sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad te va a presentar Cristo así, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe hoy en día, sin moverte de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta mañana? Que si tú no has tomado una decisión de seguir a Cristo y de vivir a Cristo, hoy es el momento de entregarle tu vida a Cristo y que toda tu vida tenga la preeminencia a Él. Dile a Cristo que quieres que Él que Él tenga la preeminencia en tu vida. Él murió por ti en la cruz, murió por la humanidad y quiere que vengas al conocimiento de Él. Necesitamos vivir para Él. Y para otros que ya hemos hecho esta decisión, Cristo quiere presentarnos sin mancha, quiere presentarnos santos, irreprensibles delante de Él. Versículo 23, tenemos una responsabilidad: permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Esto es lo que Pablo enseñaba en aquellos días y esto es lo que se enseña hoy también.
Estas son las palabras de Dios para nosotros. Esta es su palabra. Todo da gloria a Él. Tienes que dar gloria a Él. Tienes que vivir para Él. A cualquier lado donde vayas, donde estés, tu vida tiene que resplandecer la gloria de Cristo. Tienen que ver a Cristo a través de nuestras vidas. Si no, eres como aquel carro que no anda. Eres como aquel calentador que no calienta. No sirve. Oremos.